Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos al Centro Cristiano Roca de la Eternidad. Bueno, gracias al Señor que hoy podemos estar en este lugar. Gracias al Señor que nos ha provisto de salud, nos ha provisto de los recursos, de energía, del espacio y del tiempo para poder glorificarle, para poder levantar nuestras manos y orar a Él. Y primordialmente para también ser adoradores a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que yo les invito a mis hermanos a que estemos orando nuevamente para iniciar este tiempo de reflexión y todo aquello que traigamos en nuestra mente que pueda quizás tentarnos a desconcentrarnos. En este tiempo de oración vamos a ponernos en las manos del Señor y tratar de reflexionar en este devocional para la gloria de Dios. ¿Bien? Así que vamos a orar. Señor, seguimos agradeciéndote, seguimos adorándote. Damos gracias, Señor, por la vida, por la salvación, por tu palabra, Señor, que nos transforma y nos ayuda, y por darnos la dicha de poder orar a ti, hablar contigo, Dios, lo cual nos aviva siempre en querer servirte, adorarte y llevar una vida santa, Señor, como tú demandas en tu palabra. Y ahora que vamos a estar abordando esta misma palabra tuya, Señor, ayúdanos, oriéntanos, pon en mí las palabras adecuadas y en todos nosotros el entendimiento adecuado de tus escrituras, Dios, para que por medio de ellas te glorifiquemos y crezcamos más en santidad y en devoción a ti. Sea solo tu nombre glorificado en la congregación, Señor, y más nada, que tú seas siempre el centro de todo lo que hacemos y todo aquello que pueda levantarse en contra de eso, que tú nos reprendas en el nombre de Jesús. Diga este tiempo, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es dada para transformación y restauración y no para destrucción. Aunque sí para destrucción del pecado, pero no para destrucción de otras personas. Aun y cuando la Biblia expone nuestra maldad, la maldad que mora en nosotros, la maldad que hay en el mundo, su meta siempre será extraer, extirpar lo malo en un proceso en el que nosotros vamos siendo transformados. Siempre recordamos ese pasaje en Hebreos capítulo 4 que dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y va a penetrar hasta lo más profundo del ser cristiano. Pero esta espada no va a penetrar para asesinarnos, aunque sí va a asesinar nuestro pecado, sí va a asesinar nuestro antiguo yo, pero no va a destruir nunca jamás a ningún cristiano. La palabra de Dios va a penetrar en el cristiano para transformación. Es como ese bisturí muy filoso que usan los médicos para extirpar el tumor maligno del pecado. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, por cierto, va a extirparlo y no va a dejar rastro. No es como las operaciones, a veces esas extirpaciones que dejan rastro y ese rastro se reproduce, no. Bien dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, muchos de nosotros en muchas ocasiones vamos a ser tentados a usar la palabra de Dios como un ente destructivo más que un ente restaurador, primordialmente transformador. Y este era precisamente el caso y estado actual de los fariseos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo desde el 1 al 8. Les voy a invitar a que puedan ubicar el libro de Mateo, capítulo 12, versículo desde el 1 al 8. Los fariseos realmente pensaban que hacían el bien y que servían a Dios, haciendo cumplir ciertas leyes por encima de las necesidades del prójimo. Entonces, la base de la ley, que era y es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, estaba siendo totalmente ignorada. Yo voy a leer el texto, dice de la siguiente manera: En aquellos tiempos iba Jesús por los sembrados
en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Mis hermanos, este es un pequeño episodio bíblico. Consta de una introducción, de un pequeño desarrollo y de una pequeña conclusión. En la introducción nosotros miramos, versículo 1, que se planta o se resalta el escenario en el que se encuentra Jesús y sus discípulos. Y en resumen, ellos venían seguramente de hacer la obra de Dios y venían, mis hermanos, muertos de hambre, literalmente, venían con mucho apetito encima, y vieron unas espigas y de allí arrancaron algunas de ellas y comieron. Ese era el contexto, pero eso lo estaban haciendo ellos un día de reposo. Para los que no saben o recuerdan lo que significa el día de reposo, ese era el día de cese de actividades y era un día de cese de actividades. Nadie trabajaba, solamente para dedicarse a Dios. ¿Sí? De alguna forma, las formas e importancia del ritual sabático con el tiempo se transformaron, como bien lo acabo de decir, en un ritual, pero el hecho es que nadie podía hacer nada en ese día, sino solamente dedicarse al Señor. Solamente que, salvo que los fariseos habían hecho de este día un ritual y habían establecido una serie de normas que de alguna forma iban incluso en contra de la misma ley de Dios, que fue la que estableció el día de reposo. Ahora, en este contexto, nosotros miramos el escenario y luego, para iniciar el problema de este episodio, los fariseos inician acusando a los discípulos del Señor por haber comido, por haber arrancado algunos espigos para comer. En términos prácticos, mis hermanos, ellos estaban acusando a los fariseos por haber pasado por un lugar, bajado unos mangos y comer. Para entender un poco mejor, ellos venían con hambre, vieron una mata de mango, tomaron unos mangos y comieron, y los fariseos les acusaron porque ellos estaban trabajando ese día, y ese día no se puede trabajar. Ahora, en primer lugar, para los fariseos lo que estaba en juego era la interpretación del cuarto mandamiento, es decir, en ese entonces, mejor dicho, el cuarto mandamiento en Éxodo 28:12 nos dice que nosotros debemos guardar el día de reposo. Era lo que ellos le estaban refutando a Jesús. Sin embargo, si algo nosotros, y presta atención a esto, mis hermanos, si algo nosotros vamos a mirar en las Escrituras, es que el perfecto cumplidor de la ley, el único perfecto cumplidor de la ley que la historia registra, es a Cristo Jesús. No hubo un momento en la Biblia o en la historia en la que Cristo Jesús pasara por alto su ley, sus mandamientos. Él los cumplió a cabalidad. Ahora bien, siempre surge la pregunta: oye, pero si eso es así, ¿por qué los fariseos comieron en el día, bajaron fruto, mango en el día de reposo? ¿Por qué trabajaron? Allí se puede creer que se está de alguna manera incumpliendo la ley de Dios. Pero trate de tomar en cuenta, mi hermano, la introducción, lo que acabamos de decir hace un momento. Nunca se puede llegar a pensar que en la palabra de Dios se encuentre algo que haga mal al ser humano. Sí va a ir en contra del pecado,
sí va ahí en contra de las culturas mundanas que irrumpen y finalizan el pecado. Y van a tentar al ser humano a abandonar a Dios. Pero nunca vamos a encontrar en la palabra de Dios algo que haga daño al cristiano. De hecho, Jesús, resumiendo la ley, nos dejó 2 mandamientos. Y era amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Así que nosotros miramos que toda la ley, dice Jesús, toda la ley se resume en esto. Y aún así, teniendo Cristo Jesús el texto de Deuteronomio 23:25, Él sabía que sus discípulos no estaban haciendo nada malo. Si nosotros vamos a Deuteronomio 23:25, dice, yo se lo leo, si alguien entra, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para entenderlo un poco mejor, dice, si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene el derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Esto es como para cuidar al viajero. Si alguien pasa por allí y tiene hambre y mira un mango ahí a la mano de la mata de un vecino, él tiene el derecho a tomarlo, según la ley que el Señor establecía, porque era una persona que tenía una necesidad. Pero fíjense que la ley en Deuteronomio establece que se atiende la necesidad actual, no que se agarra para cosechar o para guardar. Entonces nosotros siempre vamos a mirar en la ley de Dios que va a gobernar el amor de Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios, y eso lo vamos a mirar un poco más adelante. Ahora, ¿por qué los fariseos estaban tan escandalizados? Mis hermanos, la tradición judía menciona 39 clases de trabajo prohibidos en el día sábado, en el sábado. Según estas tradiciones, los discípulos realizaron 2 trabajos prohibidos. El primero era arrancar espigas y el segundo era frotarlas para sacar cáscaras. Pero esto era según la tradición judía. Y nosotros vamos a mirar que cuando no tenemos cuidado en entender la palabra de Dios, y esto es hablando en contexto de iglesia, para nosotros establecer los reglamentos de la iglesia, las normas de la iglesia, nosotros debemos tener un completo cuidado en que todas estas se sometan a la palabra de Dios. Todas ellas deben estar sometidas a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús nos va a dejar claro a partir de su respuesta en el versículo 3 al 8. Jesús nos va a dar 4 fuentes de autoridad por las que Él defiende a sus discípulos. Versículo 3 dice, pero Él le dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron el pan que ellos no podían comer, que solamente los sacerdotes podían comer? Mis hermanos, el Señor simplemente pudo haber citado Deuteronomio, pero si nosotros lo acabamos de leer, pero si nosotros miramos, Jesús siempre trata de ilustrar con una parábola o con un evento para que sea más entendible. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me hace más fácil entender las cosas cuando me ilustran, cuando me hacen una metáfora, algo paralelo, que me dice, oye, esto es como cuando esto pasa así, y tú entiendes mejor. Bueno, Jesús lo hizo de la misma forma. Él apeló al rey David, que no tiene nada que ver con los levíticos, no tiene nada que ver con la tribu de Leví, que eran los únicos que tenían derecho a comer del pan del templo, que de hecho creo que David es judío, si mal no recuerdo, es de la tribu de Judá. Sí, no tenía nada que ver. Entonces Jesús les recuerda a ellos y le hace una pregunta retórica que apunta hacia una respuesta positiva. Es decir, ¿acaso tú no has leído cuando David tomó el pan? Y la respuesta que se espera es sí, yo lo leí. Pero claro, no se ve respuesta en ellos. Pero el Señor simplemente les ilustra, les hace esa ilustración, en primer lugar, para someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a entender a través de esto, mis hermanos, que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es la única. Y escuchen bien esto, la Biblia es la única
norma de fe y conducta para los hijos de Dios. Cuando nosotros miramos la Reforma, hay una de las solas que dice sola escritura. Es decir, eso quiere decir precisamente que la única fuente, la única dirección que el cristiano debe llevar para conducirse según la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros de alguna manera planificamos dentro de la iglesia, los reglamentos, las actividades y todo, debe estar sumergido en la palabra de Dios. No hay una autoridad distinta a la palabra de Dios para nosotros poder conducirlo. No vamos a encontrar tampoco, eso es en el sentido imperativo, la ordenanza que Dios nos da. Es la palabra de Dios la única fuente. Es lo único que los apóstoles resaltan en Timoteo, que es útil para redarguir y para instruir en justicia. No hay otra cosa más que la palabra de Dios para nosotros crecer y aprender del Señor y andar conforme al Señor. Entonces Jesús usa la autoridad de la palabra de Dios para hacerles ver a los fariseos, en primer lugar, que los discípulos no estaban haciendo nada malo. Y aunque Jesús usa una excepción, Él cita la palabra de Dios, y luego en el versículo 5 nuevamente les va a decir otra pregunta retórica: ¿o no han ustedes leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? El día del Señor actualmente es el domingo, es hoy. Es el día en que la iglesia debe reunirse, congregarse para adorar a Dios, y al final nosotros vamos a hablar un poco más de eso. Pero ¿qué pasa? Que dentro del día del Señor hay siervos que cumplen funciones. ¿Qué pasaría si en el día del Señor nadie predicara la palabra de Dios? Nadie, ningún grupo musical o de adoración se pusiera de acuerdo para dirigir a la iglesia en adoración y alabanza si ninguno de ellos trabajara para eso. ¿Qué pasaría? ¿Qué serían de los días del Señor? Bueno, el Señor Jesús le estaba diciendo: ¿qué pasa cuando los sacerdotes en el día de reposo instruyen en el partimiento del pan y todo lo demás? ¿Ellos allí acaso no están trabajando? Bueno, lo que Él les está diciendo es que aunque la ley es la ley, hay excepciones en la ley para servir al Señor. Y una de esas excepciones era precisamente cómo los sacerdotes en el día de reposo trabajaban para dirigir al pueblo de Dios en adoración y en alabanza. Entonces nosotros vamos a mirar, por cierto, Jesús allí está citando el libro de Números, versículo 28, capítulo 28, versículos 9, 10, 18 y 19. Los fariseos sabían de esta excepción. Ellos sabían que ellos, los sacerdotes, ministraban en el templo, trabajaban en el templo, pero ellos no estaban dispuestos a aplicar este principio en el tema de arrancar las espigas, porque no les conviene. Mis hermanos, y esto siempre será un problema en el legalismo, que siempre aquellos que seamos tentados a ser legalistas, Dios nos guarde, siempre nos vamos a ver envueltos en el incumplimiento de algún elemento de la ley que tanto defendemos. Mis hermanos, en la ley no hay defecto. No es como que la ley ahora no sirve. No, es que la ley, dice la palabra de Dios, lo leímos ayer en Hebreo, ahora Dios la ha puesto en nuestro ser, la ha puesto en nuestro corazón. Y nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, por gracia, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo Jesús, nosotros vamos a querer cumplir la ley. Va a ser nuestra razón de ser. Si no fuera así, tendríamos que quitar, yo creo que toda la Biblia de la Biblia. Si no fuera así, como yo disfruto el Salmo 19:7 cuando dice: la ley del Señor es perfecta, que conviene al alma. Imagínense, la ley del Señor es perfecta, que conviene al alma.
y en otras traducciones dicen que traen refrigerio, que traen descanso. Es decir, la palabra de Dios trae en el Hijo de Dios descanso, refrigerio. Y también la segunda parte dice, la ley del Señor es perfecta, que da testimonio del Señor, de que el Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Versículo 7, el mismo versículo 7, Salmo 19, 7. Si queremos, por cierto, ver algunos salmos que hablen extraordinariamente, que nos ayuden extraordinariamente con la palabra de Dios y cómo se goza un adorador en la palabra de Dios, está fácil. Salmo 19, Salmo 119. El Salmo 19 es como una versión simplificada. El 119 es otra liga, es largo, pero ir verso a verso del Salmo 119 es todo lo que necesitamos para entender cómo debemos amar la palabra de Dios. Les sugiero, si quieren crecer en amor hacia la palabra de Dios, que miren con mucho cuidado el Salmo 19 y el Salmo 119. Vamos a mirar allí la profundidad de la palabra de Dios a través de esos salmos. Pero nosotros miramos que Jesús apela siempre a la palabra de Dios, pero no de forma legalista, no para acusar. Mis hermanos, aunque a veces como cristianos vamos a cometer errores en nuestro caminar, y aunque entendemos que por la palabra de Dios debemos ser disciplinados, la disciplina del Señor es para restauración. Es para restauración. La ley del Señor, y vuelvo y repito, en el Salmo 119 también va a salir algo de eso. La ley del Señor nos va a nosotros restaurar, transformar. Yo recuerdo hace un tiempo que el pastor predicaba acerca de la oración y la palabra de Dios, Pastor Renzo, y él decía dos cosas que a mí se me grabaron. Si tú quieres transformación en tu vida, quieres ser transformado conforme al carácter del Hijo de Dios, la palabra de Dios es el camino. Esa es la palabra de Dios donde vas a encontrar transformación. Pero si tú quieres ser avivado en tu fe, andar siempre con esa pasión por servir a Dios, por conocerle más, eso se logra a través de la oración. Biblia transforma, oración aviva. Por eso, mis hermanos, a veces nosotros nos vamos a preguntar por qué yo no puedo gozarme en la palabra de Dios como se goza la hermana Luisa, o se goza el hermano Elías, como se goza el hermano Adrián. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no estoy orando, no estoy intimando con el Señor. Es como yo decir, oye Señor, la palabra de Dios dice, la ley del Señor, como dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta. Que, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que dije? Que da refrigerio al cristiano, ¿verdad? Es perfecta. Si yo no voy a Dios en oración, a que me ayude con eso, a digerir eso, como yo entiendo esa profundidad. Es como que cuando que la hermana Luisa sea mi mamá, bueno, aquí está mi mamá, cuando mi mamá me enseña algo, gracias a Dios que tengo mamá aquí, gracias que dijiste. Cuando mi mamá me enseña algo de pequeño y yo no entendía, ¿para dónde yo iba? Para allá. Aunque a veces mi mamá tenía que aplicar corriente porque, concha, yo me pasaba escapado. Yo no apliqué. Pero el hecho es que como yo profundizo en la palabra de Dios, si no voy a al autor de la palabra de Dios, si no voy al Padre. Recordemos que la oración, mis hermanos, es hablar con Dios literalmente. Ahora, el Señor, en este mismo sentir, añade algo, yo diría que para chapear a los fariseos. Él les dice, pues os digo que uno mayor en el templo, que el templo está aquí. Y yo quise de alguna manera desarrollar rápidamente citando a un comentarista, y él dice, si aún un templo terrenal, que solo era un tipo, exigía la modificación del cuarto mandamiento, literalmente interpretado, no tendría derecho su antitipo muy superior, es decir, Jesucristo, quien estaba dirigiéndose a los fariseos aquí y ahora, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de hacer una demanda similar. No tenía aquel que es Dios el derecho de hacer una demanda similar,
ciertamente algo más grande que el templo, un tesoro infinitamente más precioso, un don del cielo inmensurablemente más valioso, una autoridad dotada con derechos magistrales, muchos mayores eran que estaban hablando. Los fariseos no tenían idea de con quién estaban hablando. Los discípulos más o menos tenían la idea, porque algunos de ellos, uno era un traidor y otros de ellos dudaban. Pero el hecho es que el Hijo de Dios era quien estaba hablando. El Hijo de Dios, siendo Dios, es el autor de la palabra de Dios. Nosotros vamos a mirar que todos sus dichos, que todo lo que Él dijo cuando anduvo en forma humana por estas tierras, todo está en armonía con todas las escrituras. Y es increíble la Biblia, porque nosotros vamos a mirar, la Biblia fue escrita en un lapso aproximadamente, si mal no recuerdo, de 1500 años. Mis hermanos, nadie escribe un libro en un lapso de 1500 años porque no vive 1500 años, para empezar por ahí. Y en segundo lugar, es difícil que yo me ponga de acuerdo con mis hijos, mis nietos, mi tataranieto y 15 generaciones en adelante. Si llegamos a los 100, es difícil que yo me ponga de acuerdo para que todo lo que escribamos esté en armonía. La única forma de que algo así esté en armonía es que alguien eterno lo escriba. Y la palabra de Dios es su palabra. ¿Cómo yo puedo refutar o dudar de lo que la Biblia dice? No tengo una base sólida, porque es que la reviso y todo está en armonía. Y cuando pienso que algo no está en armonía, es mi ignorancia histórica que no me ayuda. Pero nosotros vamos a mirar en la palabra de Dios que no es la voluntad de Dios que sus hijos asuman posturas legalistas con intenciones de destruir a los demás, de destruir incluso a los hermanos. A ese hay que disciplinarlo, y una disciplina fuerte. Oye, tú entiendes que hay que disciplinarlo de tal manera que él pueda ser restaurado, que él pueda arrepentirse realmente de su pecado y seguir caminando en pos de la gloria de Dios. Debemos nosotros mismos examinarnos, mis hermanos, porque luego el Señor Jesús va a añadir algo bastante relevante e importante, que por cierto no estaba en el lenguaje de los fariseos. Versículo 7 dice: y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Otra vez el Señor citaba en las Escrituras, Oseas capítulo 6, versículo 6, yo lo voy a leer completo rápidamente. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense, misericordia quiero. Nosotros vamos a mirar que Cristo coloca por encima del sistema legalista de los fariseos, coloca la misericordia que caracteriza su reino, su evangelio, su ser. La ausencia, mis hermanos, de la misericordia nunca puede compensarse con sacrificios. No importa cuántos sacrificios nosotros damos, si nuestra vida no está llena de amor, llena de misericordia, lo que nosotros hagamos en la iglesia es en vano. Lo que debe reinar en nuestro servicio a Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. No debe reinar otra cosa. No debe reinar algún interés por crecer. No debe reinar algún interés por ser más importante que otro. Lo que debe reinar es el amor a mis hermanos. ¿Cómo yo puedo pretender predicar la palabra de Dios si no amo a los que le estoy predicando? Nosotros estamos predicando el evangelio de salvación, la única esperanza viva, incorruptible, inmarchitable. Y para yo poder compartir lo que es perfecto, yo necesito amar a aquellos que somos imperfectos. No puedo hacerlo si no hay amor, si no hay misericordia. Y si no hay amor y misericordia, es cuando nuestras vidas se van a llenar de legalismo. De legalismo que de alguna manera niega la palabra de Dios, niega la ley de Dios. La ley de Dios, de principio a fin, está repleta del carácter de Dios y del amor de Dios. Mis hermanos, lo que era el sábado para los judíos en el sentido legal, lo es hoy el domingo para los seguidores de Cristo en el sentido moral. Es decir, en virtud de la resurrección del Señor, el primer día de la semana, es nuestro deber observar ese día
no como algo legalista para obtener la salvación. No vengo aquí para de alguna manera ganarme mi salvación. No, yo vengo al servicio de Dios, al servicio dominical, para adorar a Dios, para servirle, en función y agradecimiento a lo que Él ya hizo por mí. Cristo es el Señor de este servicio, mis hermanos. Y si hoy estamos aquí, es con la única finalidad de complacer al Señor, de adorar al Señor, de exaltar al Señor y de todo para el Señor. Pero es que yo recibo una enseñanza para mí dentro de la iglesia, para ti, para glorificar al Señor. Porque escuchar la palabra de Dios es una forma de adorar a Dios cuando ponemos en práctica lo que hemos escuchado. Con esto termino, mis amados hermanos. Siempre está la pregunta: ¿y ahora qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siempre han habido hombres y religiones que no han estado conformes con el hecho de Cristo. Algunos agregaron a la cruz redentora la ley del Antiguo Testamento. No, eres salvo por medio de la cruz, pero debes cumplir la ley para poder ser salvo. Otros agregaron imágenes, vírgenes, como nosotros conocemos, para decir, bueno, no, Cristo no es solamente el intercesor, que ya por ahí vamos quitando Timoteo del camino, que hace falta otro más para poder llegar al cielo. No hace falta más nadie. El cristianismo no es un conjunto de reglas ni preceptos, es Cristo, rescatando a hombres y a mujeres de cualquier cosa que nos tenga atados, esclavizados, oprimidos o dominados, es decir, del pecado primeramente y de sus consecuencias. Eso es el cristianismo, eso es Cristo llevándonos a nosotros. Y tenemos que reflexionar en la forma en cómo nos conducimos, en cómo miramos la palabra de Dios, en cómo miramos los servicios al Señor, en cómo miramos los mandamientos de Dios. Mis hermanos, la ley del Señor nos acerca al Señor, pero no es para juzgar. Yo siempre se lo he dicho, sobre todo a aquellos nuevos creyentes con quienes tengo la oportunidad de hablar. Tómate el mensaje de Dios que se predica en la iglesia, es para ti. Sácate de la cabeza el nombre de otra persona. Dios no te trae aquí a escuchar de la palabra de Dios para que tú primeramente pienses en otra persona. No, esto es un devocional, ¿sí o no? Estamos teniendo un tiempo de devoción, ¿sí o no? El Señor nos está enseñando que el legalismo no anda bien con los hijos de Dios, ¿sí o no? Pero eso es para mí, primordialmente. Luego que yo lo domine, luego que yo profundice en esta enseñanza, que el Señor me ministre, que el Señor me confronte, el mismo Señor va a poner en mí el sentir de compartirlo. Pero el mensaje de Dios es personal para nosotros. Los fariseos fueron tan ciegos, mis hermanos, y a veces nosotros podemos llegar a ser iguales de ciegos, Dios nos guarde, pero fueron tan ciegos que no vieron a un grupo de hombres que tenían hambre y no le estaban quitando nada a ellos. Ellos estaban arrancando algo que estaba en el camino, pero la ley de Dios pasa por encima del hambre que cualquier persona pueda tener. Eso no es lo que Dios enseña. Eso no es lo que nosotros miramos en la palabra de Dios. Nosotros miramos que donde Cristo vio necesidad, atendió necesidad, sanó enfermos, alimentó más de 5,000 personas con 5 panes. No hubo límites en el Señor, no debe haber límites en nosotros. La ley de Dios está para crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el amor a Dios y el amor hacia los demás. Dios nos confronta a nosotros a esto. Y termino con esto ahora sí. Mis hermanos, la vida religiosa suele darse en 3 categorías determinantes. La primera es lo que llaman algunos la categoría de los menores, donde se agrupan aquellos creyentes que se ocupan de guardar o practicar las cosas de menor importancia. Bueno, voy a cumplir con esto, voy a cumplir con aquello, y la de mayor importancia le otorgan lugares de menor importancia. Fíjense los fariseos, ellos otorgaron la cultura por encima de la misma ley de Dios.
Están los de mediano, los de categoría mediana. Estos son los que guardan algunas cosas, mayores e importantes según las circunstancias, lo que me conviene. Pero por último, están aquellos mayores o maduros, porque dan importancia tanto a las pequeñas cosas como a las grandes cosas, que tienen trascendencia en el caminar cristiano, y le dan el lugar que corresponde. Obedecen todo, o tratan por lo menos de obedecer todo. Nosotros queremos ser de los últimos, ¿cierto? De aquellos que obedecen la ley de Dios, la cumplen y hacen cumplir la ley del Señor. Así que yo los voy a invitar a que podamos orar a Dios y reflexionar en esto. El Señor nos orienta y nos ha dejado su palabra para nosotros ser transformados y ayudar a otros a ser transformados, no para condenar a otro o serle más bien de tropiezo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito